Últimamente he recibido un montón de preguntas acerca de si es recomendable hacer ayuno intermitente al tener diabetes, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Así que hoy vamos a dar respuesta a esta pregunta. Antes de empezar, me gustaría ser muy transparente y decirte que no soy doctora ni médico especializado en la diabetes, pero lo que sí que soy es una persona muy interesada en el funcionamiento del cuerpo humano y que he invertido un montón de horas, cientos si no miles de horas leyendo libros sobre el funcionamiento del cuerpo para entenderlo bien, así como estudios científicos para poder brindarte información veraz y contrastada científicamente. Dicho esto, te recomiendo hablar con tu médico especialista y tener un seguimiento por su parte si decides empezar a hacer ayuno intermitente. Y ahora vamos al grano. Para poder responder a la pregunta, primero hay que entender qué realmente es la diabetes y cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 lo que pasa es que el páncreas no puede producir insulina. Y debido a eso, los niveles de glucosa en la sangre se disparan porque no hay nada para mantenerlos bajos. Y por eso los pacientes con diabetes de tipo 1 tienen que inyectarse insulina. Luego, en cuanto a la diabetes de tipo 2, aquí esto ocurre como consecuencia de una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que el páncreas produce demasiada insulina durante un periodo de tiempo prolongado y debido a este exceso, uno, se sobrecarga y dos, las células que deberían responder a las señales de esta insulina dejan de responder a ella. Porque básicamente, ¿cuál es la función de la insulina en el cuerpo humano? Bueno, hay varias funciones, pero vamos a enfocarnos en aquella relacionada con la glucemia. Básicamente, cada vez que comemos algo, las células van a querer utilizar la energía de esta comida, van a querer metabolizar los nutrientes y utilizar sobre todo la glucosa como fuente de energía para realizar sus funciones. Y aquí es cuando se produce insulina, lo que da la señal a las células que es hora de abrirse. Pueden abrir sus puertas para que pueda entrar esta glucosa. Y en un organismo que funciona bien, el ciclo es el siguiente. Comemos algo, se produce insulina, las células absorben la glucosa y luego, después de unas horas, entre 2 y 3 horas, los niveles de insulina vuelven a bajar, se mantienen bajos hasta que volvamos a comer, vuelven a crecer y vuelven a bajar. Ahora, lo que ocurre en las personas con diabetes de tipo 2 es que este ciclo es disfuncional y puede ocurrir una de las siguientes dos cosas. Uno, que los niveles de insulina después de estar altos no vuelven a bajar, se mantienen altos y esto tiene como consecuencia que los niveles de glucosa están demasiado bajos. Por eso hablamos de una hipoglucemia. O la segunda opción, debido a estar saturado, el páncreas deja de producir insulina. Y llegados en este punto, los pacientes de tipo 2 tienen que empezar a inyectarse también insulina. Ahora bien, el problema con tener niveles demasiado altos de glucosa e insulina durante un periodo de tiempo prolongado es que esto tiene múltiples efectos adversos. Entre otros, causa problemas vasculares en la circulación sanguínea y también en el sistema nervioso. Y esto en su turno conlleva a desarrollar neuropatías. Y en la mayoría de los casos, los órganos más afectados son el hígado, el cerebro y los ojos. Desafortunadamente, muchos pacientes con diabetes pierden parte de su visión con el tiempo. Y debido a que estos problemas son causados tanto por los niveles demasiado altos de glucosa como de aquellos de insulina, la clave, la única solución de hecho, es encontrar una forma de mantener los niveles de glucosa en sangre bajos y a la vez también aquellos de insulina.
Es decir, la solución a largo plazo no es inyectarse cada vez más insulina, sino justo lo contrario, reducir su dosis hasta empezar a poder vivir sin inyectársela. Por cierto, la insulina que nos inyectamos es distinta a aquella que el cuerpo produce de forma natural, es algo modificado que tiene más efectos adversos. Y aquí es donde viene la buena noticia. Al hacer ayuno intermitente es posible lograr justo esto: controlar los niveles de glucemia y a la vez reducir aquellos niveles de insulina y también la dosis de insulina requerida como medicación. ¿Por qué? Pues bien, si te acuerdas, he mencionado que la insulina se produce cada vez que comemos algo. Entonces, al hacer ayuno intermitente y mantener un periodo de tiempo más largo sin ingerir comida, durante este tiempo no se va a producir insulina. Y esto, hecho a medio y largo plazo como estilo de vida, ayuda a contrarrestar la resistencia a la insulina que ocasionó la diabetes de tipo 2 en primer lugar. Y esto no solamente que tiene lógica que sea así una vez entendido el mecanismo detrás de la producción de insulina, sino que hay también múltiples estudios que llegaron a esta conclusión. Y te voy a dejar algunos de ellos en la descripción. Ahora bien, dicho esto, es muy importante tener en cuenta dos aspectos. Primero, la razón por la que muchas personas desaconsejan hacer ayuno intermitente teniendo diabetes es para no llegar a tener hipoglucemia, es decir, niveles demasiado bajos de glucemia. ¿Y esto cuándo puede ocurrir? Pues bien, hemos dicho que haciendo ayuno intermitente regulamos estos niveles de glucemia y también los de insulina, y si a la vez tomamos también la dosis normal de medicación, que lo que hace, por ejemplo, la metformina es reducir los niveles de glucosa en sangre, es decir, la glucemia, entonces sí que se va a llegar a tener esta hipoglucemia. Por lo tanto, la forma de hacer ayuno intermitente es primero de forma gradual, no empezar de nunca haber hecho ayuno a hacer un ayuno de 24 horas, sino que empezar poco a poco. Empezar por unas 12, 13 horas y luego poco a poco ir incrementando este periodo de ayuno con 20, 30 minutos al día hasta llegar a hacer 14, 15, 16, 18 horas de ayuno. Pero este puede ser un proceso que tarde incluso 3 o 4 meses. A la vez, reducir la dosis de la medicación. A medida que vayas aumentando los periodos de ayuno, disminuir la dosis de la medicación, siempre bajo supervisión médica. Y el segundo aspecto importante a tener en cuenta es la alimentación fuera de las fases de ayuno, porque de nada sirve mantener este ayuno si luego te alimentas de forma errónea, si luego tiras de hidratos de carbono procesados u otros productos refinados. Y justo porque este es un tema tan importante, he hecho un montón de vídeos explicando cuál es la alimentación adecuada antes y después de los periodos de ayuno, así como cuáles son los mejores alimentos para las personas con diabetes. Y te voy a dejar los vídeos también en la descripción. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Espero de verdad que la información te haya parecido útil y te deseo todo lo mejor de aquí en adelante. Y ahora te animo a ver este vídeo para saber cómo hacer ayuno intermitente correctamente desde cero.